Una vez escuché una historia acerca de una familia que tenía un gatico. Este gatico era muy doméstico, no estaba acostumbrado a estar en la calle. En una ocasión, el gato salta la pared perimetral y cae en la casa de al lado. Todo el mundo empieza conmocionado a ver qué podían hacer para buscar al gatico. El gatico, al encontrarse en un lugar que no está acostumbrado, con gente que está hablando y que no son su familia, que no son sus amigos, él trata de huir de ese sitio con su patica, con sus garras, trata de escalar la pared, pero no puede. El dueño del gato llega y lo agarra. Él trata como que de defenderse y termina rajuñándolo. De una u otra forma lo logran agarrar y lo llevan a casa. Este gatico quería irse de casa en un momento determinado. Estaba obstinado. Por supuesto, la familia también tenía un perrito. Este perrito vivía fastidiando totalmente al gato, vivía molestándolo una y otra vez. Era un perrito que lo molestaba mucho y el gato estaba obstinado a tal manera que quería huir, que quería escapar. Pero ¿sabes? Nos podemos dar cuenta de algo. Una vez que el gato sale y se encuentra allá afuera, se percata que prefiere estar en casa con el perrito que afuera. Él prefiere estar allí en casa, aún con el perrito, que fuera con él, aún con el problema, que fuera de la casa. Y así, de esa misma manera, son los cristianos. De esa manera son los de la iglesia de Esmirna. Hoy vamos a estar hablando de la iglesia de Esmirna. Es la segunda iglesia de las 7 cartas escritas a las 7 iglesias en Apocalipsis. Y es que, como decía el salmista, es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Yo prefiero estar un día en la casa de mi Dios que estar 1000 fuera de ella. Y era el sentir de la iglesia de Esmirna. Vamos a estar leyendo en segunda de Apocalipsis, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Recordamos, siempre empieza una salutación. Y en esta ocasión Jesús lanza una salutación. Jesús se presenta. Y Jesús se va a presentar a cada iglesia de una manera diferente. Él va a mostrarse a cada quien de una forma diferente. Y esto tiene que ver con sus atributos. A una iglesia le va a presentar sus atributos, a otra iglesia le va a presentar sus atributos. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué tiene que mostrarse a una iglesia su virtud, a otra iglesia de otra manera? Y es que en muchas ocasiones vamos a necesitar de aspectos diferentes de Dios. En un momento yo voy a necesitar a un Dios proveedor, en otro momento yo voy a necesitar a un Dios sustentador, a un Dios protector, y Dios se va a mostrar a cada uno de una manera diferente. Y en esta ocasión se está mostrando a la iglesia de Esmirna de esta manera. Y ellos entendían muy bien la forma como Jesús se está presentando. Y él comienza a decir: yo soy el primero y el postrero. El primero, el que estuvo antes, y el postrero. Cuando hablamos de postrero, es el que va después. O sea, cuando tú crees que hay algo que está al final, él dice que es el postrero, el que está después. Y el mismo apóstol Juan, el que escribe a Apocalipsis, Revelaciones, escribe allí en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 1, y él empieza este evangelio, y los 3 primeros versículos, él dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Jesús está diciendo, mira, en el principio yo estaba. En el principio yo estaba con Dios. Yo era Dios. A mí no es que Dios me creó, no. Yo estaba allí en el principio. Y yo he creado todas las cosas. Incluso yo te creé a ti. Yo te imaginé. Yo tenía una idea. Eres exactamente lo que yo quería que fueras. Yo te imaginé y te creé. No eres un error. No eres un accidente. Tienes el apellido que realmente yo quería que tuvieses. Y estás aquí en el 2022 no por accidente. Así que yo he creado todo desde el principio. Yo era Dios, a mí nadie me creó. Yo creé todo. Todo lo que existe fue creado por mí. Incluso hasta tú mismo fuiste creado por mí. Yo estoy antes que todo. Pero también dice, yo soy el final. Yo soy el último. El que está allí después de todo. Si de repente puedes pensar y dice, mira, la muerte es lo último. Jesús está diciendo, no. Yo soy postrero a eso. O sea, si tú crees que la muerte es lo último, yo vengo después de la muerte. La muerte está allí, pero sabes, después de eso, aún yo estoy. Aún más allá yo estoy. Yo soy el final. Yo soy lo que está después. Mira, Mirna podía entender todo eso. Mirna sabía de eso. Porque viene de la palabra mirra. Y mirra es una fragancia, es una esencia que se usaba. Y también se usaba para embalsamar. Ellos tenían gran producción de mirra. Y ellos sabían, incluso el regalo que le hacen a Jesús cuando está allí pequeño, que le hacen estos obsequios, uno de ellos es mirra. Y esta mirra nos habla acerca de un regalo profético para hablar de la manera en que Jesús salvaría a la humanidad a través de su muerte en la cruz. La mirra representa final. Ellos tenían los derechos exclusivos de importación y exportación de mirra. Cuando una familia pedía una porción de mirra, entonces tú sabías que alguien había llegado al final. Pero Jesús dice, mira, no es el final. Mirra no es el final, yo soy el final. Yo vengo después de eso. Y incluso hasta la historia de Esmirna tiene algo que ver. Fíjate lo que ocurre allí con esto. Porque ellos incluso exportaban hacia Egipto grandes cantidades, toneladas. Ellos vivían de esta mercancía. Egipto, por supuesto, sabemos la forma de embalsamarlo, el faraón, las momias, necesitaban de este material, necesitaban de todo esto. Y ellos sabían acerca de esto. Ahora, él continúa diciendo, el que estuvo muerto y vivió. Esto también tiene que ver con la historia de Esmirna. Esmirna fue fundada en el año 3000 a.C., luego lo volvieron a reconstruir en el siglo 11 a.C., pero un gran terremoto en el año 700 a.C. destruyó la ciudad. Lo volvieron a reconstruir. En el 600 a.C., el rey de Lidia, un imperio, vino y destruyó la ciudad. Y bueno, la volvieron a reconstruir. Luego, en el 545 a.C., los persas destruyeron a la ciudad y la convirtieron la dejaron como en escombro. Solo un poquito de familia quedaron allí. Le decían la ciudad muerta. Alejandro Magno, en el año 330 a.C., la reconstruyó. La mandó a reconstruir. ¿Y sabes cómo se autodenominaban ellos? Esmirna. Somos la ciudad que estaba muerta y volvimos a vivir. Así que Jesús le dice, mira, yo soy
Yo soy el que estuvo muerto y vivió. El que estuvo muerto y vivió dice esto. Ellos les está hablando de tal manera que puedan entender sobre la similitud de morir y vivir, de el antes y después. El que crees que es lo último, yo vengo aún después de eso. Yo soy el principio, soy el último, soy el que estuvo muerto y volvió a vivir. Y una vez que Jesús da todo este preámbulos, esta presentación, continúa hablando. Mira lo que dice el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, Jesús empieza a hablar acerca de esa sección. Ya dijo la sección de presentarse. Ahora viene la sección de decir, mira, yo te conozco, yo sé que estás haciendo esto. Viene el ánimo que le está dando. Y en medio de eso le dice, yo conozco tu sufrimiento. Yo conozco tu sufrimiento. Y esta palabra sufrimiento tiene que ver con tribulación y tortura, opresión. Y es que allí ellos tenían gran problema solamente por ser cristianos. Y la forma como los oprimían era demasiado grande. Ese sufrimiento, esa tribulación, eso que le hacían a los cristianos. Y es que agarraban a los cristianos y los acostaban y los amarraban allí y les ponían piedra y le ponían peso encima, los oprimían de tal manera que le iban colocando peso para torturarlo, bien sea para sacar información o para que negaran su fe. Y le ponían cada vez más peso hasta que sus costillas se rompían y terminaban muriendo. Esta era una opresión muy fuerte. Y aquí vamos a ver tres opresiones, tres formas como eran oprimidos estos cristianos de Esmirna. Y lo primero es la pobreza, acerca de la pobreza. Vamos a ver que ellos están allí. Ahora, cuando normalmente escuchamos que alguien es pobre, se le dice, mira, el problema es que o tú no tienes una gran fe en Dios o no le estás poniendo ganas, no estás haciendo las cosas con fuerza, con ahínco, porque no deberías de ser pobre. Porque si Dios está contigo, tú tienes que tener fe. Y eso es lo que normalmente escuchamos. Y en cierta manera pareciera que algo de eso tuviese un poquito de realidad. O es que no tienes mucha fe, o es que no estás trabajando lo suficiente, no le estás poniendo ganas. Y tienes que ponerle fe, tienes que ponerle ganas. Ahora, Esmirna, mira lo que ocurre. Esmirna era una ciudad rica, era un puerto grandísimo. Ese era un puerto más cercano hacia Europa y Atenas. Allí podías ver que había mucha mercancía. Toda la mercancía entraba y salía por allí. Allí era un gran puerto. Existía mucho dinero, muchos recursos. La economía era muy buena. Y los cristianos allí podían hacer dinero. En teoría, pero ¿sabes cuál era el problema? Que por ser cristianos no les permitían trabajar. Y es que en muchas ocasiones, cuando existen negocios turbios, cuando existen negocios donde necesitas dar soborno, donde necesitas mentir, ellos preferían no seguir con esos negocios. Llegaba un momento en que no contrataban a los cristianos. El puesto para vender al del cristiano era el del peor, allá el más oculto. Los negocios, las transacciones no se reunían con cristianos. Y el cristiano era renegado. Y por supuesto de esta manera no podía surgir. Y cada vez era más pobre. Entraba en la pobreza, pero era porque era relegado por su fe. Pero muchos prefirieron estar en la pobreza
pero con Cristo, que el dinero y sin Cristo. Y hemos escuchado de algunos empresarios que han tenido que darle un giro, un cambio de dirección a sus empresas, porque las empresas donde estaban necesitaban mentir, hacer soborno, ocultar ciertas cosas, hacer cierta trampa, y prefieren tener un negocio justo, recto delante de Dios, que un negocio que mucho dinero, pero un negocio chueco. Mira, ellos terminan amando más a Dios que a sus negocios. Y Jesús le dice, son pobres, pero ricos. Tal vez no tengas el dinero, pero eres rico. Tienes otras cosas. Y esto me recuerda acerca de mi madre. Mi madre es tal vez sin dinero. Ella no tiene una profesión. Ella no tiene algo que la sustente. Pero de una u otra manera siempre vive tratando de regalarle a todo el mundo algo. Así sea una chupeta. Y cuando llegas trata de abrazarte. Y trata de dar. Porque es rica en afecto. Tal vez no tiene dinero, pero es rica en dar. Aún de lo que no tiene. Y cuando llegas allí, no sé cómo hace, pero siempre te ofrece comida. No sé cómo la compra, porque realmente pareciera que no tuviese, porque no tiene un sustento, salvo el que tal vez nosotros le damos. Pero siempre va a dar, y siempre va a dar, sin importar quién sea, sin importar si es un amigo, un familiar, lo que sea. Siempre va a dar. Y tal vez es pobre en dinero, pero rico en muchas otras cosas. Rico en grandes cosas. El amar a Jesús te puede tal vez prosperar o te puede empobrecer, pero siempre te va a enriquecer. Lo repito de nuevo. El amar a Jesús te puede prosperar o te puede empobrecer, pero siempre te va a enriquecer. Y es que en ocasiones tu negocio puede mejorar, pero también puede darse el caso que tu negocio merme. Pero algo sí es seguro, vas a enriquecer. Dios te va a enriquecer. Tal vez el negocio no prospere, tal vez las finanzas mermen, pero siempre Jesucristo te va a enriquecer en espíritu, va a enriquecer tu fe, va a enriquecer tu vida, va a enriquecer tus relaciones, va a enriquecer tus pensamientos, va a enriquecer tus emociones. Cristo va a estar allí dándote otras cosas que tal vez no sean el dinero, pero va a enriquecerse. Y es lo que Jesús le está diciendo. Ustedes son pobres, pero ricos. Rico en otras cosas. La segunda opresión que vemos acá es la opresión de la calumnia. Los judíos vivían calumniándolos constantemente. Una de las cosas y mentiras que decían acerca de Jesús, de los cristianos, es que ellos eran caníbales. Porque escuchaban acerca en la cena del Señor que comían la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces ellos se comían a sus hijos y inventaban esta serie de cosas. Decían que querían derrotar al César y decían una cantidad de cosas. Los judíos hacían una cantidad de cosas para distanciarse de los cristianos, porque se escuchaba que los cristianos hablaban acerca de un judío que era el Mesías, acerca de un judío llamado Jesucristo, que era el que seguían. Y ellos se trataban de distanciar y decir, mira, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, más bien ellos hacen eso y hacen lo otro. Pero el mismo Jesús le está diciendo a ellos, tal vez son judíos, pero judíos de sangre nada más. Incluso van a la sinagoga de Satanás. Lo que hacen es malvado. Y entonces vivían calumniándolo, vivían mintiendo, vivían teniendo esto. Llegaba un momento en que a causa de las mentiras terminaban perdiendo amistades, familiares. Y los cristianos entonces vivían no solamente con la opresión de la pobreza,
sino que también vivían con la opresión de una mala fama, de mentiras que se decían ahora, de calumnias y gente que no quería estar con ellos por todo lo que se decía. Los cristianos entonces vivían todo esto. Ahora, vamos a ver la tercera opresión. La tercera opresión que les dice. Y esto lo vamos a ver en el versículo 10. Y dice lo siguiente: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora viene la sección, debería de venir la sección donde él dice: mira, tengo esto en contra tuya. Sin embargo, más bien pareciera como que los anima y les dice una advertencia. Les va a decir: ¿sabes? Vas a padecer algo más. Y tú dices: bueno, ¿qué más voy a padecer? Ya, primero, estoy padeciendo sobre pobreza. No puedo llevar a cabo mi negocio, no puedo tener sueños, no puedo tener expectativas, no puedo surgir. Las relaciones interpersonales están vueltas un caos, familiares, todos hablan mal de mí. Y dices que ahora van a venir más cosas. Y es la tercera opresión que vamos a ver aquí. Y es la opresión de prisión y muerte. Él empieza a animarlos a continuar en vez de hacerle una corrección. No tengas miedo por lo que estás por sufrir. Aguanta. ¡Wow! ¿Qué más voy a seguir sufriendo? Y es que Jesús les está diciendo esto. Es el mismo Jesús que le está diciendo que va a sufrir. Fíjate, aquí Jesús no está, pareciera como que si Jesús no aprobara eso del evangelio de la prosperidad. Por el contrario, le dice: vas a sufrir más. Y es que cuando vemos hasta los apóstoles, todos murieron martirizados. Y te van a decir que necesariamente cuando estás en Cristo todo te va a ir bien. Te mintieron. No es así. Porque en ocasiones, por supuesto, las cosas van a salir muy bien. En ocasiones van a estar espectacular. La vida va a ser espectacularmente fácil. Pero en ocasiones la vida va a ser espectacularmente sufrida. Y allí lo podemos ver. Como dice, el reino de los cielos es entrar por la puerta angosta, por el camino estrecho, por el camino difícil. Permanecer allí. No como todos los demás que están en el camino fácil, en el ancho, ¿Te das cuenta? Hay veces que sí va a ser fácil, pero en ocasiones va a ser difícil. Todo depende de cómo Dios tenga su deseo, su diseño para nosotros. Pero así como el gatico que decía que era mejor estar en Cristo y vivir la vida difícil que estar fuera de Cristo en el camino amplio o fácil. Y aquí nos habla acerca de 10 días. No son 10 días literales, sino es como hablando de un tiempo finito. Es un tiempo determinado, es un tiempo corto. Comparación con toda la eternidad. Así que si nos toca vivir un tiempo corto, si nos toca nuestra vida de esta manera, Dios nos va a recompensar en la eternidad. Y es que Él dice: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Te daré la corona de vida. Mira, en Esmirna el símbolo es la corona. Y es que también sabemos que los romanos, el emperador romano usaba una corona, los gobernadores usaban una corona, los que tuviesen en la política un alto cargo usaban una corona. Aquellos que eran premiados por ser deportista le ponían una corona. Era un premio. Todo aquel que era ganador, todo aquel que era importante se le daba una corona. Pero los cristianos no podían tener corona jamás.
se les podía dar una corona, porque no les era permitido estar en ninguna parte, no se les era permitido competir con nada. Así que ningún cristiano iba a poder tener una corona, no iba a poderla tener, no la iba a poder conseguir. Así que por mucho que lo intentara, no la iba a tener. No se le iba a poder dar una corona. Pero Jesús está diciendo, si tú eres capaz de vivir delante de los demás, fiel a mí, yo te voy a dar una corona. Tal vez en este momento seas considerado como un perdedor. Todos te van a ver como que no eres importante. Pero para los ojos de Dios, en la eternidad vas a tener una corona. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con esa corona? ¿Qué es lo grandioso que hacemos con esa corona? Se las arrojamos a Él en la eternidad. Una vida con fe te va a dar una eternidad de adoración. Mira, y Él le dice, algunos van a sufrir prisión, algunos van a sufrir muerte, pero ojo, sean fieles hasta la muerte. Ahora, Él le dice, mira, ¿sabes? Algunos van a sufrir pobreza, otros van a sufrir calumnias, van a sufrir dificultad, otros van a sufrir rechazo, otros van a sufrir prisión y otros van a sufrir muerte. ¿Sabes? Las prisiones romanas eran consideradas atroces, que algunos hasta preferían la misma muerte que hasta estar en prisión. Pero Jesús le está diciendo, mira, puede que llegues hasta la prisión, puedes que llegues hasta la muerte, pero ¿cuál es tu límite? Y la pregunta que te tengo que hacer es, ¿cuál es tu límite? ¿La pobreza? ¿Rechazo? ¿Persecución? ¿Calumnia? ¿Prisión? ¿O muerte? ¿Hasta dónde pones tu raya? ¿Hasta dónde pones tu límite? ¿Hasta dónde dice, hasta aquí te sigo, Señor? Te sigo siempre y cuando me vaya bien en el trabajo. Una vez que no me vaya bien en los negocios, te dejo. Te sirvo mientras que sea bueno para mis relaciones públicas, pero una vez que no sea bueno mis relaciones públicas, te dejo. Te soy fiel hasta este punto. ¿Hasta dónde va a ser tu límite? Tienes que decir, yo te sigo hasta aquí. Tal vez en la actualidad podemos decir que es fácil ser cristiano. Pero ¿qué pasa dentro de 2 o 3 años? No lo sabemos. Jesús le está diciendo, mira, puede que llegues a tener estos problemas. Hasta te pongan en la cárcel, hasta te lleves hasta la muerte. Pero tienes tú que saber y decir hasta dónde vas a poner tu límite. Y la idea que Dios te está diciendo hoy, no cuando llegue el problema, hasta dónde vas a tener en tu mente, dónde vas a poner tu corazón, que va a ser tu límite. ¿Dónde va a estar tu límite? ¿Dónde estará tu límite? Cuando nos casamos, ¿qué es lo que nos dice? En la enfermedad, en la salud, en la pobreza o en la riqueza. ¿Hasta qué? Hasta que la muerte nos separe. Y eso es lo que decimos. Pero no, ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo fielmente casado hasta que llegues a 20 kilogramos de más. Una vez de que llega a 20 kilogramos sobrepeso, hasta allí se rompe el contrato. O ella diga, ¿sabes? Siempre y cuando me busques un Mercedes-Benz, pero una vez que me empiece a buscar en un Volkswagen, ¿sabes qué? Ya ahí se acaba el contrato. Ya ahí te dejo. Hay parejas que se divorcian precisamente por la finanza. La pobreza es algo que para ellos rompe el contrato. ¿Y qué es lo que rompe el contrato para ti? ¿Hasta dónde llegas en tu relación con Dios? ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo dices hasta aquí voy a estar? La decisión se tiene que tomar ahora. Jesús les dijo, esto va a suceder en el futuro, pero decidan hoy a ser fieles hasta la muerte. Policarpio era el discípulo de Juan. Y él estaba allí en la iglesia de Esmirna. Tal vez era el obispo de Esmirna al cual le fue escrita la carta. Y cuando él empieza todas estas persecuciones y sigue su vida y tiene toda una vida y ha padecido todas estas cosas, al final de su vida, dicen los historiadores
que cuando fueron los soldados a buscarle por ser cristiano, a buscarle para matarle, que llegan allí los soldados, él los invita y los invita a cenar. Le dice: pasen, entren, siéntense en la mesa, coman algo, y les sirve comida. Y le dice: les pido que me den 1 hora para orar. Y él se retira y se pone a orar. Dicen los historiadores que él oró tan fuertemente, tan intensamente, que los soldados se sentían mal por llevárselo. Una vez que se lo llevan y se lo presentan al gobernador, el gobernador ve a este anciano de 86 años y le dice: Señor, ¿sabes? Quiero dejarlo libre, quiero dejarlo que viva, pero por favor, reniegue su fe. Por favor, no diga que es cristiano, reniegue su fe. Policarpio guarda silencio. Y hay una frase muy famosa que dice: 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho nada. ¿Sabes? Policarpio vivió pobreza y dijo: Él no me ha hecho nada. Vivió rechazo y dijo: Él no me ha hecho nada. Vivió calumnia y dijo: Él no me ha hecho nada. ¿Cómo voy yo a renegar de mi Señor? Y es que muchas veces venimos y decimos: es que esto que me está pasando, Dios me lo ha mandado. Y no vemos que es una ofrenda de adoración a Dios. Mira, la ciudad de Esmirna era considerada la ciudad infiel. ¿Por qué? En la actualidad es considerada la ciudad infiel porque en esa ciudad los musulmanes lo consideran a ellos, allí en Turquía, que es una ciudad donde no sigue fielmente el Islam. Y todavía es la única de las 7 ciudades donde todavía existen iglesias cristianas. Tal vez pocas, pero todavía existen. Por eso es considerada la ciudad infiel. Y es que podemos notar algo allí. Y es que cristianos que mueren en fe producen generaciones que viven en fe. Y algo que Jesús termina diciendo es 2 recompensas. La primera, la corona de vida. Él dice: te daré la corona de vida. Tal vez tú no puedas llevar una corona en el deporte. Tal vez no puedas llevar una corona en la economía. Tal vez no puedas llevar una corona por la política. Pero yo te daré la corona de vida. Un cristiano de Esmirna nunca usaría una corona, pero sí Dios le daría una corona eterna. Una vida vivida en fe produce una eternidad en adoración. Y el versículo 11 dice lo siguiente: y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda recompensa: no sufrirá la segunda muerte. La primera muerte solo acaba con tu cuerpo. La segunda muerte acaba con tu alma. Si tienes que tener temor, tienes que tener temores de la segunda muerte, no de la primera. Hay algo más allá después de la muerte. Pues que acabe con mi cuerpo no significa nada. El problema es que acabe con mi alma, porque allí la segunda muerte es el lago de fuego para la eternidad. Es un lugar que fue creado para Satanás. Tú fuiste creado para el cielo. Dios quiere que tú estés en el cielo, pero si tú no aceptas a Jesús, si tú no aceptas a Dios, tendrás por rechazarle a Él ir a la segunda muerte, al lago eterno. Y Jesús le está diciendo: ¿sabes?
Yo te voy a dar eso. Yo te voy a dar la vida eterna. No vas a sufrir la segunda muerte. Yo soy el primero y el final. Tú escoges qué final quieres, porque todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Tú decides si morir con Cristo y con una corona o estar en la eternidad en el lago de fuego donde va a estar Satanás. Cristo resucitado con corona, la segunda muerte no puede llegar hasta ti. Esta es la gran recompensa. Y es el deseo de nuestro corazón que tú sigas fiel hasta la muerte. Tengas una fidelidad hasta la muerte. Lo que Jesús decía. Que Dios te bendiga y continúes fiel hasta la muerte, recibiendo también al final esta recompensa. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, oh Dios, que nos permita ser fieles hasta la muerte. Y quiero pedirte por aquellos que no te conocen, que puedan entregar su vida a ti, que puedan aceptarte como tu único Salvador. Si tú no has aceptado a Jesús como Salvador, quiero pedirte que hagas esta oración allí donde te encuentres, para que puedas ir al cielo y no al lago de fuego. Que vayas a Él. Allí donde estás, solo tienes que entender que en la condición que estás no puedes llegar al cielo. Tienes que aceptar lo que Cristo hizo por ti al morir en la cruz del Calvario. Si quieres, voy a guiarte en una oración. Repite después de mí. Dios, sé que he pecado contra ti. Perdóname por mis pecados. Sé que Cristo Jesús murió por mí. Le acepto como mi Salvador. Le acepto como mi Señor. Gracias por perdonarme. Amén. Que Dios te bendiga. Permíteme darte una bendición final. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a tu amada nación.